Dengue, rabia, tracoma, úlcera de Buruli, pian, lepra, enfermedad de Chagas, tripanosomiasis africana, leishmaniasis, teniasis y neurocisticercosis, dracunculosis, equinococosis, trematodiasis de transmisión alimentaria, filariasis, oncocercosis, esquistosomiasis, helmintiasis, no son nombres para ponerles a sus hijos el día en que nazcan, a pesar de que algunos tienen nombres estrambóticos. Son enfermedades que, según la Organización Mundial de la Salud, además de ser tropicales, son enfermedades desatendidas. ¿Qué significa esto? En donde en los últimos años no se ha incrementado más el nivel de investigación y desarrollo para el tratamiento y control de estas enfermedades que afectan a un gran número de pobladores en diferentes zonas del planeta, pero que todas confluyen en una franja en donde llamamos alegre y comúnmente trópico. Son enfermedades tropicales. Dentro de las muchas que hay un grupo importante que generan muchos problemas de salud pública y que diezman la vida de las poblaciones, sobre todo de países muy pobres, en donde no se ha incrementado el nivel de investigación y desarrollo. Vamos a hablar sobre enfermedades infectocontagiosas tropicales, todas ellas, y para eso nos acompaña esta mañana el doctor Leslie Soto, médico infectólogo tropicalista, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos para explicarnos un poquito qué significa una enfermedad tropical. Leslie, buenos días, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Cuéntanos, enfermedades tropicales. A pesar de que el cambio climático ha hecho que se vayan que se empiecen a ver enfermedades propias del trópico en otras zonas, seguirán siendo enfermedades tropicales básicamente ¿por qué? Porque están restringidas a una ubicación geográfica o a un clima determinado. Las enfermedades tropicales se definen como enfermedades del trópico, pero actualmente se llaman tropicales a todas aquellas que están en lugares calientes y húmedos. Con esto del calentamiento global, muchas zonas con climas no tan cálidos han aumentado su temperatura y han permitido pues que más áreas nuevamente aparezcan enfermedades que no habían antes. Sumado al desplazamiento de grupos poblacionales, ¿no? Claro, ahora, por ejemplo, con la invasión de los refugiados del Medio Oriente, de Siria, de las zonas más convulsionadas, a Europa, por ejemplo, llegan a zonas en momentos en donde las temperaturas son calientes y húmedas y muchos pueden ser agentes reservorios portadores de enfermedades tropicales, y esto está generando que aparezcan en zonas en donde antes no habían, ¿no? Claro, por eso es sumamente importante dentro del estudio de las enfermedades infecciosas la procedencia del paciente. Ajá. Porque no es lo mismo tratar a un joven con fiebre y dolor de cabeza que venga de África. Así es. A alguien que tenga fiebre y dolor de cabeza acá en Lima. Así es. Entonces las etiologías van a ser diferentes. Yo puedo pensar que tengo una malaria cerebral, la puedo pensar que tengo una meningitis. Claro, cuando viene un paciente y dice, doctor, acabo de estar en una zona del mundo y vengo con fiebre y dolor de cabeza, el médico que no está acostumbrado, familiarizado a tratar con enfermedades de esta zona también va a tener un dolor de cabeza tratando de saber si es un proceso gripal o es una enfermedad de esa zona, ¿no? Pero dentro de la medicina del viajero, por ejemplo, alguien que venga de África con dolor de cabeza y fiebre, eso es malaria cerebral hasta demostrar lo contrario. Se demuestra lo contrario. Hemos visto acá en Lima mucha gente que ha venido de allá justo con este diagnóstico. Sí. Y han pasado por varios lugares privados con 50.000 exámenes. Así es. Y nada. Y nada. Llegan a los hospitales y los hospitales pues le piden una gota gruesa y encuentran malaria cerebral. Bueno, pasa en el Perú sin necesidad de ir a África, ¿no? Sí. Hay gente que yo recuerdo haber visto una vez un ingeniero brasilero que entra él a la emergencia donde está de guardia. Alguna vez trabajamos en la misma institución. Me dice, doctor, creo que tengo dengue. ¿Y por qué? Porque estaba en una zona donde hay dengue y estoy con un dolor de cuerpo y con fiebre que puede ser que tenga dengue. Y de hecho era dengue, ¿no? Entonces, claro, en nuestro país también tenemos que estar pensando que tenemos clima tropical, que estamos dentro de una ubicación geográfica donde estas enfermedades son relativamente frecuentes, ¿no? Claro, mira, con el cambio climático, muchos insectos también están viviendo en zonas donde antes no estaban. En el año 2000 ya Lima tenía anófeles, acá teníamos Aedes, claro. Y en el 2005 tuvimos la primera epidemia de dengue en Lima. Entonces tenemos ya el zancudo acá en Lima, la enfermedad. Somos una zona también endémica de dengue, que no había antes. ¿Cómo enfocan ustedes los médicos infectólogos tropicalistas las enfermedades? ¿Por el agente que la causa o por la enfermedad en el aparato en la que se produce? Por ejemplo, hablemos de bacterias, tales son bacterias relacionadas con infecciones tropicales. Hablemos de parásitos, tales son los parásitos. Hablemos de virus, tales son los virus. O hay neumonías o diarreas o meningitis
por cualquiera de estos agentes etiológicos o causantes. Como tú sabes, la historia clínica te da el 90% del diagnóstico. Sí, ¿no? Entonces, la sintomatología más la zona de procedencia es importantísimo. Es importantísimo. El antecedente epidemiológico de dónde estuviste y en qué momento, ¿no? Claro, si yo te pregunto dentro de mi evaluación, usualmente dónde viajaste el último año, el último mes, sí. Porque eso me va a orientar mucho para enfermedades que pueden tener un periodo de incubación pues, de 1 mes, 2 meses, o quizás en la malaria tenemos los sinusoiditos que se pueden despertar después de 6 meses. Claro, exacto. Entonces, mi antecedente es importantísimo. Así es. Ahora, ¿cuáles son las más frecuentes en nuestro medio? ¿Cuáles son las infecciones tropicales que más se ven en nuestro país? En nuestro país una de las más frecuentes es el dengue en la selva peruana. Por eso cuando dijeron que llegaba pues el chikungunya y después el Zika, ya todo el aparato que maneja dengue ya estaba preparado para eso. Ajá. Somos un país que tiene muchas falencias en la parte de salud, Así pero es. Cuando existe una epidemia o algo somos los que menos mortalidad tenemos. Ahí sí funciona muy bien el sistema de salud. Estrategia de control. La estrategia de control pues, es muy bueno. Sí, sí, claro, eso sí. Yo creo que el cólera dejó buenas lecciones, ¿no? Claro, fuimos el país que tuvo más cólera de toda la zona y la menor mortalidad. Sí, 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 efectivamente. Tenemos un Facebook que nos dice: buenos días, doctor, ¿qué tan cierto es que los mosquitos suelen picar más de día que de noche? ¿Esto va de acuerdo a la zona? Andrés pregunta eso. Va a depender. Depende, ¿no? Depende. Cuando se filmó una película peruana en la selva, había que darle profilaxis a las personas que iban a estar ahí para la malaria. Entonces, lo que se vio fue pues que el anófeles pique en la tarde. Entonces, filmaron todo de día y en la tarde se regresaban a la ciudad. Ajá. El que pica todo el día es el Aedes. Claro, es el dengue, el chikungunya y el Zika, El ¿no? Zika. El resto pican en las tardes. La malaria es en la tarde. En la tarde, la leucemia que da la UTA, la leishmaniasis claro, pica en la tarde. La leucemia también, UTA, la leishmaniasis son de tarde, ¿no? Son de tarde. Eso depende de qué infección. Ahora, mencionaste que nosotros tenemos dengue, que es probablemente la más frecuente, la más prevalente, y que ha entrado chikungunya y Zika, que son infecciones virales que no eran de esta parte del mundo, no, que han viajado a través de miles de kilómetros de un continente a otro, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros ya la migración también es por vía aérea, vía fluvial, por vía terrestre. Entonces también vienen los zancudos, vienen personas infectadas. Por ejemplo, el Aedes aegypti nos transmite el dengue, el chikungunya y el Zika, pero en menor proporción el Zika y el chikungunya. Claro. Entonces, por eso que no tenemos tanto de esas enfermedades acá en la parte de nuestro país. Leslie, ¿qué pasa con la fiebre amarilla? Y pongo en relevancia la fiebre amarilla porque evidentemente hay una vacunación que debería ser implementada a todos los ciudadanos por lo menos en nuestro país. Es un requisito para trasladarte de una zona a otra. Las coberturas de vacunación bajaron y ahora han tratado de remontarlas haciendo campañas, ¿no? de barrido con vacunación contra la fiebre amarilla, pero sin embargo la gente todavía sigue preguntando: si voy a viajar a Tingo María, me tengo que poner vacuna contra la fiebre amarilla, me voy a Oxapampa, me piden la vacuna, voy a viajar a Brasil, me piden vacuna. ¿Cómo viene esto? ¿Por qué nos vacunamos? ¿Para qué nos vacunamos? ¿Y en qué momento deberíamos vacunarnos a la hora de viajar? La fiebre amarilla es endémica en la selva peruana. Entonces quien viaje a la selva debería tener esta vacuna, ya que la fiebre amarilla, cuando te da a un paciente vacunado, te da igual como cualquier gripe, sin mayor trascendencia clínica. Sin embargo, la fiebre amarilla tiene un porcentaje de pacientes que pueden morir. Antes se vacunaba cada 10 años, sin embargo se ha visto que la vacuna te dura de por vida. Entonces es una prevención de una enfermedad que puede ser mortal en algunas ocasiones, sí, claro, que deberíamos de tener siempre que estemos. Acá en Perú, por ejemplo, gente que viaja a la selva constantemente y debe ponérsela 10 días antes de viajar. Perfecto. Para que se dé un efecto, pueda tenerlo acá en Lima. O sea, cualquier persona que vaya a una zona endémica debería vacunarse. Sí, de todas maneras. ¿No es cierto? Lima no es endémico, Pucallpa es endémico, te vacunas. Una vez en la vida. Perfecto, esa es una cosa que queda clarísima. Ahora bien, hablemos de las otras enfermedades, hablemos de la malaria. El domingo es el Día Mundial de la Malaria, el 6 de noviembre es el Día Mundial del Paludismo Malaria. Hemos mejorado las cifras de casos, hemos logrado tener un mejor control de la malaria, han disminuido globalmente las cifras de casos de malaria en el mundo. Dentro de las enfermedades mundiales infecciosas que causan mortalidad están la malaria, está la leishmaniasis visceral y está el VIH. Malaria es una enfermedad
que desafortunadamente, por más control que hagamos en zonas endémicas, por ejemplo, para evitar los reservorios, llueve todos los días. Entonces tú limpias, haces tu fumigación, a la semana vuelve a tener todo ese tipo de enfermedad. Lo que sí ha bajado bastante es que antes teníamos mucho Plasmodium falciparum, Sí. que ha bajado bastante. Que es mucho más agresivo que los Mucho más demás. agresiva que el Vivax, ¿Ese es el que produce malaria cerebral? malaria cerebral. El falciparum, Sí. ¿no? Pero sin embargo, en la selva estamos viendo con malaria con Plasmodium vivax, Sí. algunos casos muy similares al del falciparum, Sí. como que está medio mutando en la... Con alta mortalidad, ¿no? Así es. Ahora, una pregunta, Leslie, que creo que es pertinente mostrar. ¿Ustedes, los infectólogos tropicalistas, son una mano derecha para los departamentos de epidemiología de cualquier ministerio de salud en el mundo, informando el movimiento y el comportamiento estacional de estas infecciones, de estos procesos de enfermedad? Sí, nosotros la parte de enfermedades infecciosas, Sí. uno va viendo la migración y va viendo pues la epidemiología en cada zona. Trabajamos en conjunto con la parte epidemiológica. Sin embargo, desafortunadamente los infectólogos nos llaman solamente cuando hay epidemias. Sí, claro. El día que hay epidemias, ahí somos sumamente importantes. Sí, somos muy reactivos todavía, ¿no? No somos proactivos, ¿no? Así es, Tendemos incluso a quisieron reaccionar cuando sacarla de ya se... especialidad, quisieron sacarla de Sí. los Hay un hospitales. incendio y recién pensamos en los bomberos, ¿no? Hay un incendio, recién pensamos en que esa gente vivía y había que trasladarla, ¿no? Claro, ahora Así estamos que funcionando. vino el chikungunya, vino el Sí, Zika, sí, ahí sí. ahora hay que hacer, ¿no? Sí, hay que... Los mosquitos, hay que fumigar para que no haya tantos mosquitos, en Que el fin. infectólogo lo vea. Que es correcto que lo vea el infectólogo y luego los epidemiólogos están trabajando, en fin. Es todo un tema eso. Es todo un tema. Pero las personas que quisieran viajar a una zona y que no saben si tienen que tomar algo para evitar que el mosquito que A, B o C les pique y les contagie una enfermedad, ¿a dónde podrían acceder? ¿Dónde encontrarían la información? La OMS... Mira, precisamente tenemos un Facebook que tiene que ver con esto. ¿Qué prevención debo tener si viajo a un país donde hay presencia de Zika? Viajamos por trabajo y estamos en busca de bebé. Laura, esa es una información que te lo tiene que dar la agencia de viajes, es una información que evidentemente las autoridades del país en donde tienen casos de enfermedad tienen que emitir un comunicado. La gente cuando quiere viajar tiene algún portal web, no sé, al cual recurrir y decir un boletín epidemiológico, decir, bueno, me voy a ir. Lo que está pasando ahorita, que hay casos de Zika en la Florida y ya el CDC ha dicho, si usted es mujer joven, en edad fértil, no venga porque hay Zika. Así es. No, Y si viene, espérese por lo menos 2 meses, 8 meses antes de salir embarazada. mínimo 6 meses. ¿No? Sí. En los países que hay algunas enfermedades emergentes, hay un comunicado que se presenta y se supone que las agencias de viaje tienen esa información. ¿No? Yo les sugeriría que pueden revisar página, por ejemplo, la página de OMS es muy buena para la explicación de enfermedades y lo que debe de tener en cuenta. ¿Cómo no? En países donde hay zancudos, insectos, lo que hay que usar son algunos repelentes, sobre todo los repelentes que tienen una sustancia que se llama el DEET, Así es. que es la dietiltoluamida, si no me Sí. equivoco. Y la idea de este repelente es que los insectos se supone que buscan el olor del humano Sí. y se van siempre a la cara porque les gusta mucho el CO2. Te lo conocen por eso. Exacto, es el CO2, el olor del CO2 lo que hace más atractivo. Por eso es que las personas que tienen más emisión de CO2, porque respiran más, transpiran más, son más atractivos para los insectos. Claro, entonces lo que hace este repelente Sí. es falsearle el olor. Esa información. Entonces se van a otro lado y no te pican. La vitamina B, porque mucha gente dice, bueno, me voy al Manu y me han dicho que tome vitamina B. Yo sabía que la vitamina B6 se utilizó o se intentó utilizar, ¿no?, como preventivo para minimizar el riesgo de picadura por el anófeles, ¿sí? Por el zancudo que transmite la malaria. Pero ¿funciona para otros insectos? ¿Funcionó realmente para malaria? Realmente no es tan efectivo como uno espera. Por eso que mejor la idea es usar ropas de manga larga, usar Así el es. DEET para protegerte y usar dentro de la casa, ponerte todas estas telas que se usan para... Los mosquiteros, las mallas y demás, los protectores. El consumir o el tomar mefloquina, que es un antimalárico, ¿no?, unas 2 semanas antes de viajar, te ayuda a prevenir, si en el caso de que te picase el mosquito, el zancudo, y te transmitís el parásito de la malaria, ¿te ayudaría a prevenir la malaria o una malaria más seria en todo caso de tomar mefloquina? Mefloquina se usa como profiláctico. Se usa como una por profiláctico. semana
antes de viajar, Sí. durante tu viaje y hasta después de regresar. Son 3 semanas, ¿no? Sí. Comenzando una semana antes del viaje, ¿no? Es una por semana. Sí, lo malo es que no lo puedes conseguir. Pero es que no consigues eso, por lo menos acá no sé, ¿no? Sí, es Es difícil conseguir en Lima. el famoso Lariam, ¿no? Lariam. O sea que sí funciona, Sí. pero solo para la malaria. Para malaria. Toxiciclina también puedes utilizar. También uno pues, por día, profilácticamente. profilácticamente. Eso es importante porque mucha gente tiene una información más o menos vaga de lo que se puede hacer para evitar el contagio de malaria. ¿Qué zonas son las que tienen malaria en nuestro país y en qué época del año hay más casos en todo? Tenemos las zonas de la selva peruana y la zona norte costa del Perú. Entonces estamos hablando de Piura, Tumbes y toda la selva peruana. Normalmente en la selva, si vas selva adentro para los lodge, para hacer los paseos, Sí. ahí cuando tú caminas, tú vas a ver a tu compañero que está enfrente tuyo con una cortina de insectos. De insectos, sí. Entonces quienes van selva adentro son la gente que se van o tiene más chance de infectarse. ¿Cómo no? Claro, en las zonas vírgenes. Y lo mismo sería con la fiebre amarilla, aunque no hay todavía Con la fiebre reportes de amarilla, casos, ¿no? con el dengue, con Sí. todas las enfermedades que están por allá. En las enfermedades tropicales hay mucha estacionalidad, Leslie, o sea, hay determinadas épocas del año donde hay más casos. Donde hay más lluvias, Sí. en esas épocas lluviosas son las que hay mayor cantidad de casos. Dejemos de lado un poquito enfermedades tropicales producidas por picaduras y por insectos y pasemos a hablar de infecciones bacterianas o virales. Bueno, dengue, zika, chikungunya son una de ellas, fiebre amarilla es otra, pero hablemos de otras infecciones bacterianas relacionadas con el trópico. ¿Cuáles serían en todo caso las que más les preocupan o más les llaman la atención a ustedes? Digamos, alguna forma de meningitis, de neumonías, algunas diarreas. Hablemos de parásitos de zonas tropicales. Las nuestras no son tan severas o no hay tantas como en el África, que sí son las más frecuentes en el ámbito que tú estás mencionando. Por ejemplo, estabas viendo ahí lo del pian, que el pian es una hermana de la sífilis. Así es, hermana, la sífilis, claro que sí. Es un treponema pallidum de otra subespecie, en la cual te va a dar alteraciones tanto dermatológicas, óseas, articulares, deformantes, invalidante, y eso sí ocurre en zonas de África básicamente. Infecciones como tuberculosis o producidas por otras bacterias emparentadas con la tuberculosis. Claro, ahí está la úlcera de Buruli, que es una micobacteria, hermana de la TB, que también te va a dar alteraciones de la piel y te carcome la piel. Y se va carcomiendo. Y como la lepra, que también es prima hermana de la tuberculosis, ¿no? La lepra que tenemos en nuestro país. Todavía tenemos en nuestro país. ¿Existen todavía los leprosorios? Había uno en el RIMAC. No, ya no. Ya no están en Lima. Ya no están. Porque el Hospital San José del Callao era un leprosorio hace muchos años. Y luego el del RIMAC. O sea, ya tampoco se está. ¿Y eso por qué? ¿Porque han disminuido los casos de lepra o porque los han focalizado a las zonas en donde más lepra hay? No, te diré que los casos han bajado bastante, sin embargo existen. Y hay mucha gente que no se da cuenta porque muchas presentaciones son pues puntiformes, sí, manchitas. Pues, así es. La lepra tiene además una característica que es muy lenta en su evolución, ¿no? La multiplicación es recontra lenta. Es más lenta que, ¿no? que submarino a remos. O sea, una persona puede haberse infectado con lepra en su niñez y no haber tenido ninguna lesión hasta su adultez. Claro, puede pasar 20, 30, 40 años. Pero tenemos zonas de lepra en el Perú, que son ¿cuáles? La parte, básicamente, ahorita tenemos la selva. Y muchas zonas coexisten para varias enfermedades también, ¿no? Tenemos otro Facebook. ¿Cuánto tiempo antes de viajar debo colocarme la vacuna para la fiebre amarilla? ¿Es verdad que si la recibo 1 o 2 días antes puede afectarme? Buena pregunta. Tienes que recibirla 10 días antes. Pero eso no es porque te haga daño o no te haga daño, sino porque son 10 días. ¿Por qué, Leslie? Porque, mira, yo te cuento una experiencia personal. A ver. Yo me puse la vacuna de fiebre amarilla y viajé a México. Ya. Y viajé 5 días antes. Ya. Justo para fiestas patrias pasé allá en la Embajada Mexicana. Ajá. Y allá me agarró una fiebre de 39 grados centígrados, los ojos rojos, porque hice una reacción a la vacuna. Hiciste fiebre, lo cual puede pasar con cualquier vacuna. Con cualquier vacuna. Ya. Entonces, la idea es que si tú viajas a una zona endémica, por ejemplo, y te dan el cuadro clínico, tú no sabes si va lo a ser, que tienes es la vacuna. Por efecto colateral, la vacuna que no hace daño, pero su efecto colateral. Algo sin mayor importancia. O porque estás con fiebre amarilla. Claro, u otra enfermedad, te puedes confundir. Simplemente por eso. ¿Y también por la formación de anticuerpos que te protejan? Claro, la formación de anticuerpos se va a formar a partir de la segunda o tercera semana, o sea, te va a servir mientras más tiempo previo a tu viaje te vacunes, tienes más chance de formar anticuerpos y mayor defensa. Parásitos que también pueden ser transmitidos, además de la malaria que tenemos en el país y que son considerados enfermedades tropicales y de hecho son desatendidas también, leishmaniasis,
La UTA. La UTA. Problema de salud serio, La ¿no? UTA básicamente en toda la parte andina. Ujú. Afortunadamente hay tratamiento, Sí, pero sin embargo, mientras más casos vemos, son gente que entra más hacia el monte. ajá. Entonces, como que invadimos su zona Sí, claro. normal y su reservorio a buscar la enfermedad, por decirlo Claro. así. Pregunta con respecto a amebas. Hace poco hubo en la clínica San Felipe un niño que tuvo una amebiasis cerebral. No sé qué haya sido del niño. Normalmente las amebiasis cerebrales son de mal pronóstico. Pero ¿qué tan frecuente es esto en climas tropicales? Nosotros en Cayetano vemos varios casos al año, pero 1, 2, 3 casos al año. Qué gracioso, 1, 2, 3 casos, son varios. Son Porque varios, son varios, son para varios, ese un tipo de montón, para ese tipo problemas. son un montón. Sí, sí. Realmente, en lugares donde las aguas están estancadas, la gente se mete, hace chapuzones y entra por la nariz Así las es. amebas. Entonces, la idea es que uno no se enfrente a zonas de aguas estancadas porque ahí pueden haber amebas. Existen amebas de vida libre, incluso Sí, comensales, claro que sí. Sí, que viven ahí nomás y no que viven generan ahí. ningún Y ahora problema. tenemos ahora en Cayetano personas que están capacitadas y expertas en esta área, Sí, sí. que han encontrado pues amebas comensales en personas sanas. Sanas, que tienen sus amebitas ahí, como la ameba coli, por ejemplo, que la puedes encontrar en un examen de heces, en un frotis, y no es nada, pero la histolítica sí te da algunos Claro, problemillas, ya ahí que yo he tenido alguna vez, pero de cualquier manera son de difícil tratamiento cuando ya llegaron al cerebro, ¿no? Cuando ya te da la meningitis, el tratamiento es más difícil, no es tan fácil y el pronóstico es reservado. En conclusión, si quieres viajar a una zona tropical, infórmate bien en qué época del año están, si hay casos por ahí, si hay alguna alerta epidemiológica, ¿Qué enfermedades hay? enfermedades hay, en fin. Leslie, te agradezco muchísimo. Ha sido un placer tenerte esta mañana con nosotros. Gracias por haber venido. Gracias. Ha sido el doctor Leslie Soto, médico infectólogo, tropicalista, hablando sobre enfermedades tropicales. Nos vamos a una pausa y en el siguiente segmento vamos a estar con un otorrinolaringólogo conversando sobre las amigdalitis. ¿En qué momento hay que tratarlas? ¿En qué momento habría que pensar en una cirugía de amígdalas? De eso vamos a conversar en el siguiente segmento. Ya volvemos.